Bueno, voy a comenzar nomás la clase, pues. Buenos días, jóvenes. Espero que estén bien, ¿ya? De verdad, hoy día es un día súper raro en Copiapó, porque está, o igual que siempre, ¿cierto? Despierta así con ese frío que hace en la mañana, ¿cierto? Pero como que igual es raro el frío que hace en la mañana porque ya estamos a noviembre, estamos a 9 de noviembre, jóvenes, y está bastante helado por lo demás. Ya no está... no está agradable el frío, de hecho está como bastante similar a lo que es el invierno, ¿ya? Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Mientras llegan sus compañeros, ya vamos a estar tratando de cerrar el tema de lo que es la Guerra Fría y sobre todo lo que es necesario para pasar a lo A siguiente, si es que yo creo que les va bien en la evaluación, que yo creo que de verdad les va a ir súper bien porque en las evaluaciones sumativas, o sea, perdón, en las formativas de la semana pasada les fue bastante bien, ya de hecho quedé bastante contento con el profesor William que estamos haciendo este curso en paralelo. Estamos bastante contentos porque salió bastante bueno. Ya no pensábamos que no iba a costar más, ¿cierto? Introducir el tema de la Guerra Fría a ustedes y no, nos dimos cuenta que el tema de la ONU, los derechos humanos y la Guerra Fría les entró, no quiero decir entró, sino que lo aprendieron bastante bien, ¿ya? Lo trabajaron bastante bien y se manifestó en las evaluaciones, bueno, a pesar de que las evaluaciones pierdan, ¿cómo lo puedo decir? Pierdan validez en este contexto, pero jóvenes, yo soy de los que mira el vaso de lleno, así que los felicito, ¿ya? Dedito para arriba para ustedes, porque en realidad me sorprendieron. No siempre me sorprendo, ya yo en realidad soy una persona que se sorprende fácilmente, pero esta vez lo hicieron y bacán, los felicito, ya. Sé que hay gente que ahora que vi que se conectó la señorita Bow, ¿cierto? Que tiene cosas pendientes que yo tengo que corregir en la plataforma, así que les voy a pedir que una vez que termine la clase o termine de pasar listas, se queden y me lo recuerden para hacerlo, ya, porque creo que es Catalina y Jacqueline Pérez que son a quienes tienen que corregir algo, no sé si alguien más queda pendiente, ya. Son poquitos casos, pero por si acaso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día, jóvenes? Hoy día ya nos vamos a concentrar en avanzar un poco más allá de lo que hemos visto de la Guerra Fría, ya porque nosotros en la Guerra Fría o dentro de este periodo que hemos llamado Guerra Fría, cierto que en realidad no hemos llamado, así se llama el periodo, cierto en la historia, hemos visto que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se divide, cierto, en dos polos hegemónicos, cierto, un polo liberal, occidental, democrático, que va a ser liderado por particularmente Estados Unidos, ya y un antagonista, un mundo antagonista, un enemigo de un color diferente, de un mundo diferente, de una zona del mundo, de una zona del globo distinta, ya que se declara como el principal enemigo ya de los Estados Unidos. En este caso va a ser la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, que asume, ¿cierto?, el liderazgo de un bloque, por decirlo de una manera bastante pedagógica, de un bloque antagónico pregona o declara, ¿cierto?, seguir la intención, o más que la intención, la ideología, ¿cierto?, marxista con el control, perdón, con la planificación estatal, ¿cierto?, de la economía y sobre todo con el fuerte control estatal de la vida de las personas, ya, y sobre todo de los modelos políticos y el Estado fuertemente centralizado. Todo lo contrario, ya, a lo que era el modelo liberal y sobre todo democrático norteamericano que se repite hoy día en gran parte del mundo. Y eso es lo que hemos visto. De hecho, en la última clase yo les contaba que hemos estado sobre todo analizando, bueno, analizando bien entre comillas, ¿cierto? El primer conflicto, ¿cierto? Que puede marcar, ¿cierto? El inicio de lo que fue la Guerra Fría y esa es la división de Alemania, ¿ya? Por si acaso. Ese acontecimiento, esa coyuntura pequeña que va a ser la división de Alemania, que ocasiona, ¿cierto? A la larga pues, problemas más graves, ¿cierto? Dentro del siglo XX, eh, es y representa, jóvenes, una una pequeña escala de todo lo que fue el conflicto de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque se encuentra, ¿cierto? Un país y una ciudad, en este caso Berlín, ¿cierto? Y el territorio alemán, que fue nazi, ¿cierto? Durante la Segunda Guerra Mundial y ahora le corresponde como zona de influencia al bloque occidental y al bloque oriental, busca, ¿cierto? O es un país en el que se repartió o se jugó, ¿cierto? Una Guerra Fría
particular en un contexto mundial de Guerra Fría, ¿cierto? Ustedes pueden ver, ¿cierto? A partir de la división de Alemania cómo los soviéticos con los norteamericanos y bueno, los británicos y los franceses trataron de repartirse Alemania y establecieron zonas de influencia donde se aplicaron, ¿cierto? Y se desarrollaron diversos modelos de los bloques antagónicos, ¿cierto? Y hegemónicos y compitieron jóvenes, pero siempre de una manera no directa por demostrar quién era o qué modelo era mejor que otro. ¿Ya? Y eso que pudimos ver, ¿cierto?, en la clase anterior en la división de Alemania es lo que nosotros también podemos entender a una gran escala de lo que es la Guerra Fría. Y la clase del día de hoy, ¿cierto?, va a basar directamente en tratar de comprender, ¿ya? Algo que hemos mencionado, que hemos dicho otras veces, pero que no lo hemos visto como tal, y son las características, ¿ya? Del mundo bipolar, ya, o sea, quiero hacer una mención especial aquí a la palabra bipolar, ya cuando hablamos de las características del mundo bipolar, joder, no nos referimos a un mundo enfermo, ¿cierto? No nos referimos a un mundo, ¿cómo lo puedo decir? No nos referimos a un mundo como cambiante, sino mundo bipolar de que existen dos polos opuestos, ya así igual que un imán, ¿cierto? Hay un imán rojo y un imán azul que dividen y se reparten la búsqueda de la hegemonía mundial a partir de proyectos que son antagónicos y sobre todo enemigos entre comillas en la práctica, ¿ya? Por ende, jóvenes, el objetivo de la clase del día de hoy, ¿ya? Y hace rato ya que no coloqué el objetivo de la clase porque hemos estado trabajando, ¿cierto?, en cuestiones menores, va a ser reconocer, sencillamente reconocer las características del mundo. Ah, qué lindo. Del mundo. Mundo. Ah, qué terrible este teclado. Mundo bipolar, ¿ya? Durante el contexto de la Guerra Fría. Puede que suene a que mundo bipolar y Guerra Fría son dos cosas totalmente distintas, pero no, jóvenes. Ya cuando hablamos de mundo bipolar estamos hablando de las características de lo que vamos a ver hoy día en la clase, ¿cierto? Y la Guerra Fría es el periodo completo, el periodo general de conflicto entre ambas superpotencias, ya para que hagamos la diferencia y para que ustedes también no se confundan con respecto a esto, ¿ya? Y particularmente, ustedes van a notar, ¿cierto? O se van a dar cuenta que las características de este mundo bipolar va a tener, ¿cierto? Un fuerte impacto sobre todo en la vida cotidiana de las personas. Yo creo que esto es lo más importante sobre las características del mundo bipolar, que ustedes van a ver cómo el conflicto, ¿cierto?, de la Guerra Fría que se está luchando, ¿cierto?, o que comienza a disputarse desde 1945 en adelante, influyó, ¿ya? El conflicto influyó también en diversos diversos ámbitos o aspectos de la vida cotidiana de las personas en todo el mundo, ¿ya? Jóvenes, cuando exagero y digo en todo el mundo, bueno, es una exageración correspondiente, esto es un hipérbole, no sé cómo lo puedo decir, es enfático, ¿ya? Cuando hablamos de que este conflicto tuvo consecuencias para todo el mundo, porque así lo fue, a pesar de que hay países mucho más involucrados que otros dentro del contexto de la Guerra Fría, hoy hay otros que de verdad no le importan a nadie, ¿cierto? Pero todos tienen un grado de participación, de impacto, para que ustedes se den cuenta que así es la cosa desde ahora en adelante del 45 en la historia, ¿ya? Ya no hablamos de sucesos mundiales, ¿cierto? Que son mundiales solamente para una parte de el mundo, son mundiales para literalmente todo el mundo, por algo son mundiales, ¿ya? Y la Guerra Fría tiene esa característica de que este conflicto, ¿cierto?, declarado o de lucha, ¿cierto?, superior entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por pocas veces en la historia, ¿cierto?, y por primera vez ya durante el siglo XX, tiene un impacto global, total. Todos los países del mundo se ven involucrados de una u otra manera ya en el desarrollo del conflicto. Y todas las decisiones que se discuten, que se hacen, que se toman, afectan de una u otra manera a todos los países del mundo, ¿ya? Vamos a dibujar acá esta clásica línea que va a esquematizar un poco la clase del día de hoy para poner un punto de referencia, un punto de partida en lo que estamos trabajando y estamos conversando, ¿ya? Así que les voy a pedir, jóvenes, que traten de ubicar en el contexto, ¿cierto?, de la Guerra Fría, desde 1945 hasta 1990, y vayamos haciendo un poco de ubicación espacial, ¿ya? Vamos a colocar acá la fecha de inicio de la Guerra Fría, ¿cierto? 1945,
y acá en este otro punto la fecha 1990, ¿ya? Son los 2 años en que podemos decir, o la historia generalmente le entrega, ¿cierto?, el inicio y el final a la Guerra Fría. Bueno, ustedes vieron la clase anterior de que la Guerra Fría ni siquiera había terminado la Segunda Guerra Mundial y ya se comienza a cocinar esta estrategia, ¿ya? Y ustedes vieron, y nosotros conversamos en la clase anterior, que la división de Alemania, ¿cierto? La división de Alemania es el primer conflicto que viene como a... ¿cómo lo puedo decir? Viene como a insertarnos de lleno en lo que es el conflicto, ¿cierto? De la Guerra Fría. O sea, ya ni siquiera había terminado la Segunda Guerra y los países ya entraban de a poco en un conflicto que estaba tratando de repartirse, ¿cierto?, la hegemonía del mundo, ¿ya? Eh, pero bueno, eso ocurría en Europa, ya esto ni siquiera había terminado la guerra. Y también, jóvenes, hay que hablar de otro acontecimiento que sí va a ser relevante para entender las características de este mundo bipolar. Y es que mientras la guerra había terminado en Europa, ¿cierto?, el 45, la guerra se seguía disputando en el frente del Pacífico, ¿ya? Particularmente entre Japón y los Estados Unidos. ¿Ya? Y esto sí es importante, así que al fin vamos a hablar de este tema, ¿cierto? Entre Estados Unidos y Japón estaban enfrentándose directamente, ¿cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto provocado, ¿cierto?, porque los japoneses bombardearon, no sé si han visto la película Pearl Harbor, ¿alguien la ha visto? Bueno, si la han visto, ¿no? Es una película buena, sí, pero que en el fondo no tiene... Es más como fantástica, heroica que otra cosa, ¿ya? Bueno, porque los japoneses decidieron atacar, nadie sabe por qué, el puerto de Hawái de la Armada, ¿cierto?, norteamericana en Pearl Harbor. Y lo bombardearon y los norteamericanos jóvenes contestaron declarándole la guerra a Japón, ¿cierto? Y años más tarde, bueno, en realidad meses más tarde, soltando 2 bombas atómicas, ¿cierto?, en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Por ende, hay que mencionar, y no podemos desobviar dentro del contexto de la Guerra Fría, jóvenes, el impacto, ¿ya?, de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en 1. Hiroshima, ¿cierto? Hiroshima y Nagasaki. Son 2 ciudades japonesas que quedan en alguna parte de Japón. No tengo idea dónde específicamente, creo que al sur de Japón, jóvenes, cerca de Kioto, pero por ahí, ¿ya? ¿Y por qué es relevante este hecho? ¿Por qué es relevante el impacto de las bombas atómicas para los norte... O sea, perdón, ¿por qué es relevante el impacto de las bombas atómicas para el mundo? ¿Ya? Porque, jóvenes, hasta incluso el día de hoy, ¿cierto? Este acontecimiento del estallido de estas bombas atómicas sigue siendo el único que se ha podido presenciar en un contexto militar, ¿ya? Las bombas atómicas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki son las únicas en la historia de la humanidad que se han utilizado en un contexto de guerra. De hecho, Estados Unidos se convierte hasta el día de hoy en el único país, el único país en detonar armamento nuclear en un contexto de guerra. O sea, no hay otro país, joven, desde 1945 en adelante que haya utilizado una bomba nuclear en un contexto de guerra. Oye, ustedes se preguntarán, ¿pero qué me importa a mí la bomba nuclear, cierto, con el contexto de la Guerra Fría? ¿Qué tiene que ver esto con la Unión Soviética? Bueno, jóvenes, tiene mucho que ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque por muy poco tiempo, ¿cierto? Por unos 4 o 5 años, Estados Unidos fue el único país del mundo que tuvo la potencia militar, ¿cierto?, declarada en sus bombas nucleares. Bueno, aquí hay que hacer la diferencia, ¿cierto? No estoy hablando de la división de Alemania, sino que estoy hablando de acontecimientos que son simultáneos, paralelos, mientras se dividía Alemania, mientras comenzaba el conflicto, ¿cierto?, en Europa, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos también hacía lo suyo en el frente del Pacífico, al otro lado del mundo, ¿cierto?, utilizando 2 bombas atómicas y siendo hasta el día de hoy el único país, ¿cierto?, en utilizar armamento nuclear en un contexto de guerra. Jóvenes, ningún otro país en la historia de la humanidad ha utilizado bombas nucleares para detener, amedrentar e incluso para persuadir las decisiones militares en un conflicto bélico. Solamente los Estados Unidos.
¿Por qué los Estados Unidos? Bueno, porque esos son los norteamericanos, ¿cierto? Toman ese tipo de decisiones, ¿ya? Pero ya nos insertamos, jóvenes, ya estamos dentro de un contexto de Guerra Fría y todo va a cambiar el año 1949, ¿ya? Quizás ustedes se pregunten, oye, ¿qué habrá ocurrido en ese año que a nadie le importa, ¿cierto? El año 49. Bueno, jóvenes, ocurrió mucho más de lo que ustedes creen, ¿cierto? El año 49, la Unión Soviética, la URSS, yo la voy a colocar en rojo para que sepan que estamos hablando de la URSS, ¿cierto? La Unión Soviética menciona al mundo, ¿ya? Que ha fabricado una bomba atómica, ¿cierto? O en realidad ese es como el nombre común que se le da a las ojivas nucleares o a las bombas de radioefectividad, no sé cómo es el nombre militar, pero bombas atómicas, ¿ya? Y se convierte en el segundo país en obtener dicho armamento, ¿ya? O sea, aquí hay un punto de inflexión, jóvenes, en el entendimiento de la Guerra Fría, ¿ya? Una cosa es que Estados Unidos tenga bombas atómicas y otra cosa es que su principal enemigo de ese entonces, la Unión Soviética, mencione que ha podido fabricar una bomba atómica, ¿cierto? Y se convierte en el segundo país en obtener dicho armamento. Existe y de a poco, jóvenes, se va gestando, se va caldeando, ¿cierto? Un clima que está orientado sobre todo a la fuerte amenaza o la fuerte presencia de, o en realidad la palabra correcta es amenaza, ¿cierto? Una amenaza de una inminente guerra nuclear. Está bien escrito en inminente, ¿no es cierto? Inminente guerra nuclear. ¿Ya? ¿Entre quién? Claramente entre Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así como que nada más faltara, ¿cierto? Y ojo, jóvenes, que esto es determinante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estas características, ¿cierto? De lo que estamos viendo en la clase de hoy, influyeron en diversos ámbitos de la vida cotidiana de las personas en el mundo. Y eso fue exactamente lo que pasó con esta amenaza inminente de una guerra nuclear, ¿ya? ¿Cómo lo puedo decir? La gente, jóvenes, se volvió loca. Principalmente cuando comenzó a crecer esa histeria colectiva, ese miedo, razones fundadas por sobre todas las cosas, ¿cierto? De que el mundo, oye, en cualquier momento iba a derretirse por el calor radiactivo que iban a dejar las bombas, ¿cierto? De los soviéticos con los norteamericanos, pues. Oye, la gente puede que la podríamos considerar exagerada en ese momento, pero de exagerada nada, pues, porque era verdad, pues, en cualquier momento podría pasar, pues, ¿ya? Si sabemos, ¿cierto? Y ustedes saben y ya conocemos un poco el contexto, ¿cierto? Un clima de tensión, un clima de enemistad, ¿cierto? Entre las dos superpotencias militares, más encima que ahora esas potencias militares se encuentran en un conflicto por concebir, ¿cierto? O de conseguir, en realidad, la hegemonía del mundo, ¿cierto? Posterior a la Segunda Guerra. Pero tampoco era una hegemonía sencillamente o superioridad, ya o dominio, cierto, del mundo a partir de cuestiones sencillas, sino que va directamente y pasa por sobre todas las cosas, ya como un conflicto que busca un poco establecer ya principalmente eh, la presencia de estas dos magnitudes ya en lo que bueno, estas más que magnitudes, estas dos fuerzas que se están enfrentando los unos con los otros, ya por ende la amenaza de una guerra nuclear inminente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética está más vigente que nunca, está más latente que nunca y sobre todo ahora que ambas potencias tienen ojivas nucleares y están dispuestas, jóvenes, a utilizarlas. No es mentira que no es un mito, no es una razón infundada de que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética están dispuestos a utilizar su armamento en caso de ser necesario. Ya recuerden que eso también lo vimos como una característica de la Guerra Fría. Ya les mencioné que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética sí están dispuestos a utilizar su armamento nuclear en caso de ser. ¿Ya? Pero estaba hablando sobre cómo influye en la vida cotidiana. Bueno, en el arte, en la música, en las producciones cinematográficas, por sobre todas las cosas y sobre todo en la vida común, sobre todo jóvenes en los Estados Unidos. Nosotros hemos crecido con la idea de que los norteamericanos o los gringos, ¿cierto?, son exagerados, de que compran casas, ¿cierto?, y en el sótano construyen búnker o compran una casa grande, ¿cierto?, y en el patio de la casa tienen un búnker subterráneo, antibombas nucleares, etcétera. Bueno, eso es
verdad, ¿ya? Si ustedes explican de dónde nace este miedo, este pensamiento fundado sobre todo en lo que puede ser la paranoia ya de las explosiones nucleares, está directamente relacionado con jóvenes el miedo a una guerra nuclear inminente. ¿Ya? Era muy común en la década de los 50, sobre todo durante la década de los 60, comprar, ¿cierto? Refugios subterráneos, búnkeres antimisiles, búnkeres antiatómicos, ya bueno, son más difíciles, pero se trató, ¿cierto?, de que eso fuera la cotidianeidad de la vida norteamericana. Quizás nosotros recibimos lo que nos llega desde nuestro lado de la cultura, ¿cierto?, de nuestro bloque occidental, pero en la Unión Soviética ese miedo también era presente, también estaba vigente y sobre todo, jóvenes, se extendió a todo el mundo, ¿ya? Por ende, esta amenaza de la inminente guerra nuclear marca una etapa, un periodo de tiempo que va a ser conocido como nuevamente una carrera armamentística, ¿ya? Armamentística. Que ustedes saben ya lo que es una carrera armamentística, ¿cierto? Consiste en la lenta, la paulatina y la sobre todo creciente militarización, o más que militarización, es la creciente armamentación de los países, claramente sobre todo orientada a una carrera armamentística nuclear. ¿Quién puede hacer más bombas atómicas? ¿Ya? Y jóvenes, esto resulta ya de que alrededor del año 1952, ¿cierto? 1952 los Estados Unidos mencionan que tienen una de las bombas más potentes en la historia de la humanidad, ya que es la bomba de hidrógeno, o si ustedes la conocen por algún otro nombre, ¿cierto? La bomba H. ¿Ya? ¿En qué consiste la bomba H? Jóvenes, esto es una bomba nuclear que explota dentro de una bomba de hidrógeno y el efecto destructor es 250 veces más intenso, más fuerte, más masivo que el de una bomba atómica. Imagínense, jóvenes, las imágenes que han mostrado de la explosión nuclear, ¿cierto? En Hiroshima. Imagínenselo por 250 con una bomba de hidrógeno. Ya por eso se conocen hoy día las bombas como bombas termonucleares. ¿Ya? Y lo peor de todo es que los Estados Unidos se puso a la cabeza de esta carrera, pero un año después, en 1953, ¿ya? La Unión Soviética ya mencionaba que tenía su propio ejemplar de su bomba H y años más tarde menciona que tienen la bomba más grande jamás construida, la bomba Tsar, ¿cierto? Que es una bomba, si no me equivoco, creo que no es termonuclear, pero sí es 1000 veces más explosiva que todo lo que se ha inventado hasta el momento, ¿ya? O sea, es algo, jóvenes, que por mucho tiempo vivió marcando la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Saber que en cualquier momento, jóvenes, el mundo se iba a acabar. ¿Cómo se expresa esto en la música? Bueno, aparecen el rock psicodélico, ¿cierto? Ese rock como, bueno, si ustedes lo conocen, Pink Floyd, etcétera, que va marcando un poco cómo la juventud, cómo la vida cotidiana, cómo la sociedad va viviendo este conflicto de la Guerra Fría, cada vez, ¿cierto?, más sumisa, o más sumida, perdón, en el mundo de las drogas, en la desconexión del mundo, ¿cierto?, en los festivales, etcétera. Proliferan, ¿cierto?, las drogas recreativas en los Estados Unidos, pero todo tiene un fin, jóvenes. Tiene un fin de olvidarse de este contexto ya de guerra inminente que puede acabar con la vida de todos. Aparece el concepto del botón, ya ese botón que sencillamente tiene que apretar el presidente de los Estados Unidos o el secretario de la Unión Soviética para acabar con el mundo. Se estima, jóvenes, que en este contexto, ¿cierto?, de carrera armamentística, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos tenían armamento suficiente, ¿ya?, para destruir con 250 veces el planeta, solamente con bombas nucleares. O sea, tenían tantas armas que si hubiesen disparado todas al mismo tiempo, hubiesen destruido 250 planetas, tierras, con la cantidad de armas que tenían, ¿ya? Bueno, hoy día nosotros no vivimos en un contexto así, vivimos en un contexto multiglobal, ¿cierto?, multipolarizado, pero sabemos que es más difícil que entren en guerra hoy día los países, ¿cierto? Hay un sinfín, hay una característica, una tendencia más hacia el diálogo, pero no significa que no puedan ser. En este tiempo, ¿cierto?, entre el 45 y sobre todo durante todo lo que dura la Guerra Fría, la guerra era algo inminente, algo que se veía venir, algo que incluso los países esperaban que en algún momento ocurriera, ¿ya? Vamos a dejarla como la primera característica, ¿cierto?, de lo que es el mundo de la Guerra Fría. Le vamos a colocar acá, ¿cierto?, el miedo a la amenaza nuclear. Y este miedo, jóvenes, a la amenaza nuclear se refleja en toda la vida cotidiana de lo que es la vida
en la Unión Soviética y sobre todo en los Estados Unidos y sobre todo en este mundo bipolar, ya este miedo a la amenaza nuclear. Quizás hay países que puedan haber aprendido a vivir con el miedo a la amenaza nuclear, pero jóvenes, seamos sinceros, si ustedes hubiesen vivido ese contexto, yo creo que la vida de todos sería totalmente diferente. ¿Ya? O sea, imagínense lo que es vivir con la idea de que en cualquier momento nuestra vida se pueda acabar, ¿cierto? Por una bomba nuclear. De un segundo a otro sobre todo. ¿Ya? Conociendo las imágenes de lo que fue Hiroshima y Nagasaki, es bastante desalentador. Bueno, nosotros tenemos otras cosas de que preocuparnos, ¿cierto? Hoy día tenemos unas amenazas que son más reales que una guerra nuclear, pero parece que no le damos importancia, entonces también es un poco inseguro, ¿cierto? El hecho de decir si viviríamos o no preocupados. Ustedes saben que los océanos se están contaminando de plástico, que el agua se está acabando, que el mundo está avanzando en una desertificación constante, de que el calentamiento global nos va a matar lentamente, pero estamos más preocupados, ¿cierto?, de si hay que colocar una zanja en la frontera para que no pasen los migrantes. Hay cosas que en realidad, bueno, no podemos, ¿cierto?, pedir ni priorizar en este contexto de discusión. Esa, jóvenes, es la primera característica de el mundo bipolar. Y esto se va a repetir durante todo el contexto de Guerra Fría. ¿Ya? Oye, la segunda es un poco más centrada, es un poco más menos terrible, ¿cierto? Pero no significa que sea menos importante. ¿Ya? Y esta tiene que ver con algo que surge, ¿ya? A raíz del conflicto de la Guerra Fría, a raíz de buscar la dominación entre uno u otro polo, ¿cierto?, antagónico, hegemónico en todo el mundo. Y tiene que ver con el deseo de demostrar la superioridad, o una superioridad, ¿cierto?, tecnológica y científica. Y esto en realidad, jóvenes, es lo que va a marcar gran parte de el diálogo de lo que es la Guerra Fría durante el siglo XX. Puede que quizá ustedes hoy día no sientan que el mundo necesita avanzar en lo que es la demostración, ¿cierto?, de una superioridad tecnológica y científica, porque vivimos insertas en un contexto, todos vivimos, ¿cierto?, en un contexto de donde la tecnología, ¿cierto?, y la ciencia son como el puntapié que va haciendo progresar al mundo, ¿cierto? La ciencia en estos últimos 30 años ha avanzado más que yo creo que en todos los años de historia que lleva la humanidad junta. O sea, jóvenes han inventado vacunas, ¿cierto?, para una pandemia, ¿cierto?, que nos está, para un virus en realidad que nos tiene dentro de un contexto de pandemia en un tiempo récord, en menos de un año. Hoy hemos descubierto, incluso a partir de los estudios del coronavirus, se pudo avanzar, ¿cierto?, en el estudio de la vacuna contra el virus del VIH. Un sinfín de cuestiones, ¿ya? Pero esos jóvenes en los últimos 30 años, pues, estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, ¿ya? Y jóvenes, desde el año 1957, ya quiero anotarlo acá como un acontecimiento, ¿cierto? Desde el año 1957 hasta alrededor del año 1969, el mundo vive la parafernalia, ya por llamarlo de alguna manera vulgar, ¿cierto? También entendible. Quizás uno de los aspectos más recordados de lo que es la Guerra Fría. Y yo creo que si ustedes le preguntan a sus abuelos, les preguntan a sus tíos, a sus padres, a alguien que haya vivido, ¿cierto? O que haya tenido, o que tenga la conciencia de haber estado vivo, ¿cierto? O de haber, o recordar ese tiempo, les va a decir que el mundo se encontraba dentro de un periodo de tiempo que va a ser conocido como la carrera espacial, ¿ya? Esta carrera espacial, o la carrera también conocida como la conquista del espacio, ¿ya? Que tiene sentido si nosotros lo observamos, ¿cierto? Como un conflicto, jóvenes, secundario dentro de la propia Guerra Fría, ya que tenía como objetivo principal, pero por sobre todas las cosas, jóvenes, demostrar esa superioridad tecnológica y científica, pero siempre con respecto a su enemigo o la superpotencia enemiga, ¿ya? Su enemigo o la superpotencia enemiga. Piensen, jóvenes, ¿ya? Y quiero que se coloquen en la perspectiva de que antes de 1957 la humanidad, hablo así como en Shinheki, ¿cierto? La humanidad no sabía nada
del espacio, sabía que existía un planeta Tierra que giraba alrededor del Sol, ¿cierto? Y que una luna era el satélite natural más próximo y era el cuerpo celeste más próximo, ¿ya? De la Tierra. Era lo único que sabía la humanidad con respecto al espacio. Sabía que existían otros planetas, que habían otras estrellas, pero nada más. Ya se sospechaba, se estipulaba que podían haber más civilizaciones extraterrestres, ¿cierto? De que solamente dentro de nuestro sistema solar podían existir otras razas, ¿cierto? Alienígenas, hablan marcianos. Oye, un sinfín de palabras que surgen dentro del contexto de Guerra Fría que hoy día utilizamos con total cotidianidad. Pero jóvenes, no se sabía nada más. Ya es por eso de que la carrera espacial y sobre todo la conquista del espacio ya resume perfectamente ya todo lo que va a ser el conflicto de la Guerra Fría. Tratar de demostrar la superioridad de que yo, norteamericano, soy mejor que el soviético a través, por ejemplo, de la conquista del espacio, es una de las segundas características jóvenes de este mundo bipolar. Ese eterno contexto de conflicto, de lucha, de... ¿qué más puede ser? De competencia, ¿cierto? De tratar de demostrar que yo soy mejor que el otro, se va a resumir sobre todo en jóvenes la carrera espacial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente, oye, qué mejor propaganda, ¿cierto? Para mi modelo que yo pregono es en conseguir los mejores avances científicos, ¿cierto? Y tecnológicos contra, ¿cierto? Por ejemplo, los norteamericanos. ¿Qué mejor comillero norteamericano venciéndolo, ¿cierto? En su propio campo que son las ciencias y la investigación científica. Por ende, esta carrera espacial va a dar el golpe cuando la Unión Soviética, el año 1957, ¿cierto? Coloca Sputnik 1, ya, el 57, 1900, no es necesario que se aprendan esto de memoria, jóvenes, ni las fechas, yo no ni siquiera me las sé, yo tengo anotado en un apunte que estoy acá haciendo la clase, ¿cierto? Pero para que sepan, coloca la nave Sputnik 1 como la primera, ¿cierto? En órbita, primera en órbita, no tripulada en el espacio, ya, o sea, piensen ustedes jóvenes que el año 57, todavía se vendía leche en botellas, recién se estaba popularizando la televisión a color, la radio sigue siendo ya el medio de comunicación masivo más importante y quizás los vehículos recién comienzan, jóvenes, a popularizarse en sus ventas en el mundo. Y el hombre ya ha alcanzado la órbita terrestre, ¿cierto? A través de Sputnik 1, ¿ya? Ojo, pero de manera no tripulada. La Unión Soviética va a seguir en este impulso, ¿cierto? Por alcanzar la carrera del espacio, por buscar ganar propaganda. Y en el año 61, ¿cierto? Colocan al primer hombre colocan al primer hombre en órbita en una nave tripulada. Ya, o sea, jóvenes, no es lo mismo enviar, por ejemplo, sondas, robots, ¿cierto? Al espacio, a enviar un ser humano. Imagínense todo el tiempo de investigación que hay detrás para saber cómo puede sobrevivir un hombre, una persona de carne y hueso en el vacío, ¿cierto? En 1961, ¿cierto? La Unión Soviética da el golpe colocando al primer hombre en órbita. Vamos a colocar acá, primer hombre en órbita. Los norteamericanos también tienen otros, si no me equivoco, otros premios, pero estos son los más importantes, ¿cierto? Y al principio la Unión Soviética fue liderando la carrera espacial. E incluso el año 1963 los soviéticos colocan a la primera mujer, ¿cierto? Era Valentina Tereshkova, ¿cierto? Como la primera mujer soviética, ¿cierto? La primera mujer en realidad de la humanidad en estar, ¿cierto?, en el espacio o en el vacío del espacio en órbita con el planeta Tierra. Hay otras cosas que hacen la Unión Soviética, ¿cierto?, que son dignas de recordar. Por ejemplo, el primer animal en el espacio, que en realidad más que no había nada de cruelty free de lo que hicieron los soviéticos. Subieron a una perrita, ¿cierto?, en una nave espacial, la colocaron en órbita y no la pudieron traer de vuelta y la perra murió, ¿cierto?, en el espacio, ya en la sonda soviética, ¿cierto? La perra laica, que hoy día es considerada, ¿cierto?, dentro de la Unión Soviética como una héroe nacional. Creo que uno de los pocos países que tiene un animal
como héroe. Imagínense que en los billetes de 5.000 pesos, en vez de una Gabriela Mistral, hay una perrita, ¿ya? La perra laica. Fue un sacrificio en nombre del desarrollo de la Unión Soviética, pero también explica un poco cómo se vivió este conflicto de la Guerra Fría. Hubiese sido bueno que, no sé, igual me da como me da pena pensarlo en cuánto puede haber sufrido ese perro, haber muerto de inanición, haber muerto de frío, etcétera, pero murió en el espacio, ya, y a pesar de que se reconoce la gloriosidad, etcétera, se cometieron este tipo de cosas. Y por otro lado, ya, los norteamericanos el año 1958 fundan la NASA, ya, y la NASA fue la institución, ¿cierto? O el organismo que va a estar encargado de desarrollar la conquista del espacio, ¿ya? E incluso el año, si no me equivoco, 1961, el presidente Kennedy, ya de los Estados Unidos, que más tarde va a morir con un balazo en la cabeza, ¿cierto? Se dice que fue un terrorista soviético, pero en realidad todavía no se sabe el detalle de la investigación porque los archivos no sé cuándo se pueden abrir, ¿cierto? Hace un discurso en el que dice de que el año 69 tiene la intención los Estados Unidos de colocar al hombre en la luna, ¿ya? Y eso ocurre, jóvenes, exactamente en 1969, la misión Apolo, ¿ya? Apolo 11, ya, para que ustedes les pregunten a sus abuelos o a sus padres si es que estaban vivos en esa época, coloca, ¿cierto?, a los primeros hombres caminando por la luna. Oye, puede que sea sensacional, puede que sea quizás un tema que solamente un profe de historia le emociona. Bueno, a mí saben lo que este tema no me gusta, no me causa nada la carrera espacial. Ya solamente tengo que mencionar, jóvenes, que lo único que me llama la atención es la capacidad científica y cómo evoluciona el pensamiento humano cuando se trata de competir militarmente con otro. Ya, imagínense, jóvenes, que el 69, oye, en Chile vivíamos con un 45% de pobreza. El 69 ni siquiera se sabía si los continentes son fijos o se mueven. O sea, ni siquiera desconocían las placas tectónicas del 69 y el hombre ya estaba caminando en la luna. ¿Ya? Todavía no se descartaba la presencia de vida en Venus o en Marte o en Júpiter, en Saturno, y el hombre ya caminaba en la luna. ¿Ya? No se sabe o no se sabía, ¿cierto? No se conocían las vacunas, ni siquiera se habían erradicado enfermedades como la viruela, el sarampión, la tuberculosis en el mundo, y el hombre ya estaba caminando en la luna. O sea, las prioridades de la humanidad, oye, estaban bastante desenfocadas con la realidad de lo que se venía o que necesitaba la humanidad, sobre todo por este contexto de la Guerra Fría. Y jóvenes, ya, la llegada del hombre a la luna es la lápida que calma, ¿cierto? Y yo creo que las intenciones de la Unión Soviética por triunfar en esta carrera, o sea, una cosa, jóvenes, es colocar al primer tripulante, ¿cierto? Al primer cosmonauta en órbita, a la segunda cosmonauta, ¿cierto? La primera mujer, a la primera perra cosmonauta en la historia, pero otra cosa, jóvenes, es caminar, ¿cierto?, en la luna. O sea, es un hito que no se ha repetido, ya. Oye, por mucho que quieran, jóvenes, aunque a pesar de que sea mentira, no puede ser más cierto lo que la llegada del hombre a la luna. Imagínense ustedes, jóvenes, cómo era este contexto de competencia, este contexto de propaganda, este contexto de tratar de menospreciar en cualquier ocasión a la potencia enemiga, y tanto contexto que los soviéticos, cuando el hombre llegó a la luna, ni siquiera dijeron algo, ni siquiera lo desmintieron, y lo único que hicieron fue aceptar la derrota. Puede que sea hoy una derrota simbólica, una derrota que no tiene ninguna consecuencia para la humanidad, pero para la Guerra Fría, ¿cierto?, termina siendo la lápida en esta carrera que vencieron los norteamericanos y que en el fondo la NASA con la misión Apolo logra, ¿cierto?, colocar una misión tripulada, ¿cierto? O una misión con personas reales, ¿cierto?, en la Luna. Y no va a ser la única, va a ser la Apolo 13 y la Apolo 15, creo que también son misiones que fueron tripuladas al espacio, pero nadie se acuerda de ellas, ¿cierto? Todos recuerdan a Neil Armstrong y la frase que dice un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, así como haciéndole mención, claro, de que, oye, nosotros somos ínfimos, ¿cierto?, en este gran paso que hace la humanidad, y en realidad sí, jóvenes, ¿cierto? Imagínense ustedes de que el hombre llega a la Luna, ¿cierto? Puede pisar la Luna cuando los computadores que tenía, ¿cierto?, la NASA, ahí en la NASA, hoy eran más malos que un teléfono Nokia, ¿cierto? Que incluso yo, por ejemplo, este teléfono que tengo en la mano podía ser el equivalente a toda una central de la NASA, un teléfono celular, ¿ya? Eh, Esa es, jóvenes, la segunda característica del mundo bipolar, ¿cierto? El deslumbramiento el deslumbramiento científico, ¿ya?, durante
esta época. O sea, es algo que va a ser una característica sobre todo de la Guerra Fría, el constante, perdón, deslumbramiento científico que ocasionan las potencias. Ya son ocasiones, oye, jóvenes, no porque, o no deslumbramiento porque uno se tiende a sorprender o tiende como a, ¿cómo lo puedo decir? Tiende como a sorprenderse. Piensen ustedes que cuando inició el siglo XX, o pónganse en perspectiva histórica de que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el hombre todavía luchaba las guerras con cartas formales, los hombres con bigotes, con monóculos, po. Así como, como Sherlock Holmes, con pipas, ¿cierto? No existían los aviones, no existían los tanques jóvenes, no existía nada de la tecnología que hacia el año 57 ya se había desarrollado. Recuerden que la Primera Guerra Mundial parte con el hombre, ¿cierto? Y unidades de caballería y rápidamente el caballo se jubila de la guerra reemplazada por el tanque. Aparece el avión, aparecen las armas químicas, todo motivado por la guerra. Y piensen ustedes que del año 1914 hacia el año 69 el hombre ya está caminando en el espacio. Oye, quizás no se sorprendan, quizás para ustedes es irrelevante, quizás es más importante, ¿cierto? La canción de Bizarrap con Anuel. Pero no deja de ser sorprendente cuánto avanzó la humanidad, joven, en este contexto. Po. Negarlo es sencillamente no querer ser humano. ¿Ya? Y es en la segunda esfera donde se mueve, ¿cierto?, las características del mundo bipolar a través del deslumbramiento científico durante esta época y la proliferación, jóvenes, del avance científico y tecnológico durante el contexto de Guerra Fría. Piensen ustedes, jóvenes, que para que ustedes sepan, los sismógrafos que miden los terremotos hoy día, ¿cierto?, cuando, oye, tiembla, dicen, oye, un temblor 3,5 en la región de Atacama, ¿cierto?, en la costa de Huasco, ya, un temblor 6,2, ¿saben por qué se inventó? Se inventaron para detectar las explosiones nucleares dentro de los territorios que se vivía con miedo o donde posiblemente podrían impactar las bombas soviéticas en los Estados Unidos. ¿Ya? Ni siquiera se inventan para medir los terremotos. Lo que fue es que este descubrimiento del sismógrafo posteriormente se dieron cuenta que también detectaba los movimientos telúricos en la Tierra. Por eso les digo, no siquiera se conocían las placas tectónicas y el hombre ya había inventado, ¿cierto?, la manera de medir el movimiento de la Tierra. Si no es gracias a la ciencia, jóvenes, ¿a quién avanzamos? A nadie más, pues bueno, y también mal motivado por la guerra, pero en el fondo somos humanos, ¿cierto? No podemos hacer mucho por eso. Y por último, ¿ya? La última característica, jóvenes, y esta es mucho más corta y mucho más sencilla, tiene que ver con la extensiva competencia, ¿ya? Bueno, en realidad no tiene una fecha determinada durante la Guerra Fría, sino que durante todo el contexto de la Guerra Fría, ¿cierto? Un conflicto que se da sobre todo a través, o sobre todo en el campo del deporte. Oye, es innegable, ¿cierto?, que el deporte siempre ha sido un escenario ¿cómo se llama?, de competencia, donde, por ejemplo, hoy día, oye, cuando juega Chile con Perú, oye, Chile le gana 2-0 a Perú, oh, somos el mejor país de Chile, ¿cierto?, le ganamos otra vez a los peruanos, que fome ganar a los peruanos, o cuando vamos a jugar contra argentinos, nos ganan 7-0 ya en Argentina, es como, pucha, otra vez la selección chilena vuelve a hacer lo que hace siempre en Argentina, ¿cierto?, volver con la pelota, ¿cierto?, etcétera. Porque son campos de competencia, pero jóvenes, nunca en la historia de la humanidad la competencia y el deporte se vio bajo el contexto total de lo que fue la Guerra Fría, sobre todo como se vivió en el campo de los Juegos Olímpicos. Ya quizás hoy día ha bajado la intensidad de los Juegos Olímpicos, sobre todo en representar esta superioridad del mundo o de los bloques en nuestro presente, porque bueno, hoy día no hablamos, ¿cierto?, de una competencia declarada entre ambas potencias, pero igual se discute, ¿ya? Cuando, por ejemplo, vemos el medallero con los norteamericanos liderando, ¿cierto?, con 70 medallas de oro, y después vienen los chinos con 64, y los rusos con 57, o se suman algunos países, ¿cierto?, etcétera. Pero durante el contexto de la Guerra Fría, el deporte y los Juegos Olímpicos buscaron, jóvenes, sobre todo un estilo de propaganda, ¿cierto?, una propaganda que esté orientada a crear buenos deportistas, ¿ya? ¿Con qué fin se crean buenos deportistas? Porque así se crean buenos, ojo con la palabra, soldados, ¿ya? O sea, oye, no hay nada mejor que un soldado que puede correr 50 kilómetros, ¿cierto?, levantar 27 cajas y igual que Rambo, ¿cierto?, disparar 2 ametralladoras así, con las manos, porque, oye, Rambo es la hostia, ¿cierto?, como dirían los amigos de España. 2 metralletas, pues, o sea,
cada una de 45 kilos, Rambo con cada mano así, mataba a puros soviéticos, ¿cierto? Con unas metralletas. Claro, quizás para ustedes es un estereotipo, pero jóvenes, esa imagen se vendió durante la Guerra Fría y se expresa a través de que durante todos los Juegos Olímpicos, ¿cierto? La Unión Soviética y los Estados Unidos compitieron palmo a palmo por cada medalla de oro. No sé si ustedes vieron los Juegos Olímpicos de Tokio, pero los norteamericanos sacaron una medalla en casi todo, ya en natación, en gimnasia, en deporte, bueno, menos en el fútbol, ¿cierto? En el básquetbol, en el tenis, en todos los norteamericanos tienen una medalla. De hecho, es el país que Norteamérica o los gringos ya no compiten con otros países por el medallero, compiten entre ellos mismos. Por ejemplo, en las universidades, la Universidad de California, la Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad de Chicago, de Michigan, compiten por qué universidad aporta más deportistas olímpicos a los Juegos Olímpicos. O sea, el mundo les quedó chico a los norteamericanos y ahora compiten entre ellos, ¿cierto? Y está bien igual. ¿Por qué? Porque lo que busca esta competencia deportiva, ¿cierto? Era que dentro de la lógica bipolar de la Guerra Fría, el triunfo de un deportista era visto como un indicador de poderío, jóvenes, y de fortaleza de la nación o del modelo social al que representaba. Si los norteamericanos podían sacar 57 medallas de oro, significa que la vida en Norteamérica o en Estados Unidos está más ligada al deporte, a la fuerza, son mejores deportistas, la raza es mejor, la gente piensa mejor, y sobre todo, con la inversión del Estado federal, pueden generar buenos deportistas. Por ende, jóvenes, las delegaciones olímpicas, ¿cierto?, de Estados Unidos y la Unión Soviética, no solo se hacían cargo de esta presión característica que tiene toda competencia, pues, o sea, es que la presión que tienen los competidores por ganar títulos no es menor, pues, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, se hacían cargo de las aspiraciones y sobre todo de los intereses políticos de los gobiernos, ¿cierto?, que proyectaban en sus propios deportistas. En otras palabras, era los Juegos Olímpicos un campo 100% de propaganda sobre un modelo u otro modelo. ¿Quién construye, ¿cierto?, al mejor deportista? ¿Quién entrena mejor a sus ciudadanos? ¿Quién le puede dar más alegría a los países, ¿cierto?, en un campo como el deporte. Oye, y no podemos negar, jóvenes, esta ridiculez, ¿cierto? Porque cuando Chile le gana, ¿cierto?, 2-0 a Paraguay con un gol de Ben Breton, hoy nos sentimos bacanos el otro día, andamos terrible contentos, ¿ya? De hecho, el jueves vuelve a jugar Chile con Paraguay. Oye, si gana Chile, vamos a andar todo el mes de noviembre, ¿cierto?, hasta la Navidad, contentitos, ¿cierto? Así como en una pata, o sea, es bacán, pues. Nos reímos, por ejemplo, cuando, oye, los bolivianos no van al mundial, ¿cierto? O Perú queda eliminado de un mundial. Pero cuando nosotros nos quedamos fuera de un mundial, igual nos duele, pues nos duele así por dentro, aunque ustedes lo nieguen. Nos duele caleta no ir a un mundial. Cuando Chile pierde 3-0 con Perú en la Copa América, yo me puse a llorar, pues, porque se habla de un malo, ¿cachai? ¿Por qué les da pena? Porque igual se ven reflejados, ¿cierto? Las glorias de los países se ven reflejados en el deporte. Y durante la durante la Guerra Fría, esto fue fuertemente representado sobre todo por las potencias jóvenes. Y aquí tienen un esquema que lo pueden encontrar en la página 136 del libro, donde explica cómo fue evolucionando la competencia durante la Guerra Fría. Ya lo voy a correr, bueno, no puedo hacerlo, no lo puedo correr para el lado, pero durante cómo se vivió, ¿cierto?, este conflicto de los medalleros durante la Guerra Fría, ¿ya? Piensen ustedes que desde Helsinki, en los Juegos Olímpicos, ¿cierto?, de Helsinki en Finlandia, Estados Unidos ganó a la Unión Soviética en medalleros, pero en Melbourne, en Roma, se interpusieron en las medallas de oro los soviéticos, hasta Tokio, ¿cierto? En Ciudad de México estuvieron mucho más disputados para los norteamericanos, pero en Múnich, ¿cierto? Oye, los soviéticos le entregan 50 medallas a la Unión Soviética en contra de las 33 pobres que tuvieron los norteamericanos. Y se vuelve a repetir el resultado en Montreal, después de que el hombre ya ha llegado a la luna, etcétera, ¿cierto? Y después, jóvenes, por manera excepcional se celebran los Juegos Olímpicos en Moscú, en la Unión Soviética, la capital, ¿cierto? Y los norteamericanos no participan como señal de protesta, porque ellos no iban a ir a competir a un régimen comunista, ¿cierto? Oye, y 4 años más tarde, así como por justicia, los Juegos Olímpicos se celebran en los Estados Unidos. Piensen ustedes, jóvenes, que hoy día organizar unos Juegos Olímpicos en una ciudad es un desafío económico y sobre todo de logística muy importante. Imagínense lo que fue para los soviéticos presentar o dirigir los primeros Juegos Olímpicos, ¿cierto?, para una superpotencia. Claramente los norteamericanos no se van a querer quedar atrás, pues hicieron exactamente lo mismo. Ya hasta el año 88, ¿cierto?, que se celebran los únicos Juegos Olímpicos en de la Guerra Fría, donde claramente vencen los soviéticos. Y hoy día, jóvenes, si ustedes se preguntan ¿por qué los norteamericanos siguen siendo potencia en esto? Bueno, porque toda esa inversión, ¿cierto?, estatal quedó y los norteamericanos siguen sacando medallas de oro y juego olímpico por juego olímpico, sobre todo ya en año tras año y todo tras todo. Por ende, podemos decir que la tercera característica, ¿cierto?, de la Guerra Fría o del mundo bipolar es el constante
escenario de competencia entre ambas. Qué terrible esto. Ambas superpotencias en todo ámbito, ya sea jóvenes en el deporte, en la guerra, en la intelectualidad, en la propaganda, en la tecnología, en la ciencia, etcétera. Todo es un escenario de competencia. Y ustedes saben que en este escenario de competencia Chile va a tener su propia medicina de la Guerra Fría, ¿cierto? Chile va a ser un escenario de competencia entre ambas superpotencias el año 73, ¿ya? Pero bueno, eso es historia para unas clases más adelante. Jóvenes, esa sería la conclusión de la clase. Ya en realidad no busco que ustedes aprendan esto de memoria, lo que busco es que reconozcan estas características del mundo bipolar, ¿cierto? Que dividen al mundo en dos bloques, sobre todo en este contexto de Guerra Fría. ¿Ya? Espero que se haya comprendido, espero que se haya entendido la idea de esto, ¿ya? Y de que le den o que partan asumiendo de que la Guerra Fría, jóvenes, no es una guerra directa, sino que es una guerra, ¿cómo lo podemos decir? Es una guerra que busca, ¿ya? Más que un conflicto bélico, ¿ya? Busca en realidad competir y colocar en la competencia una u otra potencia. O sea, el sentido de competencia no se acaba durante la Guerra Fría, sino que se exacerba y todo puede ser un campo de lucha. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, comentario sobre esto? No, profe, ninguna. Ya. Qué bueno, jóvenes. Entonces, voy a terminar la clase, pero no se pueden retirar porque tengo que pasar lista, ¿ya? Así que eso.